Después de años tratando a soldados, Jonathan Shay escribe este libro, estableciendo un paralelismo entre la Ilíada y la experiencia de los soldados americanos en Vietnam. Existen similitudes en la experiencia de un soldado en cualquier guerra, antigua o moderna, aunque la manera de documentar cualquier conflicto armado sí que haya cambiado. Así, la bajada a los infiernos, la destrucción del carácter y moralidad de cada soldado se cuenta hoy a partir de los testimonios de los involucrados, desechando el romanticismo que pudiese impregnar cualquier obra clásica. Apocalypse Now es un buen ejemplo, donde el protagonista va sumergiéndose cada vez más en el caos y desorden que implica la guerra. Poco a poco, las estructuras mentales y morales sobre las que basamos nuestra existencia van difuminándose hasta acabar finalmente por desaparecer. El autor construye el ensayo sobre las experiencias relatadas en primera persona de soldados con cuadros de estrés postraumático, concluyendo que la total ausencia de moralidad es el comienzo del trauma en sí mismo, sus cimientos. Todo lo que suceda después se construirá encima. Yo soy José Nieto, esto es Enlightenment Pills, y hoy vamos con Aquiles en Vietnam de Jonathan Shay. En la Ilíada, a Aquiles se le concede una esclava como botín de guerra, y Agamenón decide, de manera injustificada, apropiarse de ella. Después de todo lo sucedido, la cantidad de vidas sacrificadas y el hecho de que Aquiles podría tener otras muchas esclavas, esto podría parecer algo menor. Pero no es así para el héroe griego, y este hecho desencadena una serie de cambios en su carácter, comenzando aquí el declive de sus estándares morales. En el relato de aquellos que volvieron de Vietnam, son frecuentes las alusiones a la incompetencia de algunos mandos, que lleva a exponer a los soldados innecesariamente, sufrir situaciones de escasez de agua o comida y tener que combatir con armamento defectuoso, como era el fusil M16 de aquel momento. Esta recopilación de todo aquello que no es correcto es una característica central del estrés postraumático y va construyendo la narrativa de la guerra desde el lado americano. No se desciende al infierno de un salto, sino escalón a escalón. Todo se debe al contexto, y hechos que olvidaríamos en una situación normal, ahora son parte del relato para quien tiene el trauma. La tesis del libro, expresada con mayor intensidad al comienzo y de manera más diluida después, es que la pérdida de la moral es parte del trauma de los soldados, y parte esencial del daño psicológico sufrido. Los veteranos se recuperarán de los horrores, injusticias y experiencias traumáticas vividas y causadas, mientras que los principios morales de aquello que es correcto no hayan sido violados. Enfatizar que estos principios morales serán muchas veces violados por aquellos mismos que sufren el trauma, y esto es lo que lo hace irreversible. Ahora, desde fuera, ¿cómo sabemos que alguien está descendiendo a los infiernos? ¿Hay hechos comunes entre las experiencias de los soldados en Vietnam y la narración de Homero y la Ilíada? Al comienzo de la Ilíada, Aquiles se muestra preocupado por el ejército en su conjunto. Después de que Agamenón le quitase su preciado trofeo de guerra, la esclava, Aquiles deja de estar comprometido militar, emocional y moralmente con el ejército. Muestra desapego por la institución y los integrantes de la misma por los que antes se preocupaba. El descenso a los infiernos pasa por un estadio en el que se reduce el círculo social, el círculo de la gente que nos importa, y en el caso de Aquiles, este círculo se cierra hasta importarle una sola persona, Patroclo. Cuando llega la muerte de Patroclo, pierde la compasión por cualquier otro ser humano. Las crónicas de los soldados americanos muestran el mismo proceso de desapego por la institución del ejército, y también la reducción de su círculo social hasta unos pocos miembros que forman parte de su unidad, llegando incluso a ser una única persona. Antes de la injusta retirada de la esclava concedida, Aquiles sabía de la importancia de mantener los estándares morales, siendo uno de ellos el exquisito respeto por los enemigos. Tras la muerte de Patroclo, vemos a alguien mucho más cruel, capaz de deshonrar el cadáver de Héctor delante de la madre y de la mujer de este último. Llegamos aquí a la cuestión de si el devenir de hechos comunes en una guerra puede producir que alguien de férreos principios morales acabe cometiendo hechos atroces. Desde fuera pensamos que cualquiera que fuese la situación, nosotros nos mantendríamos fieles a nuestros estándares morales, no cediendo ante la degradación que se está produciendo delante nuestra.
Someter a una tensión constante a aquellos en una situación de combate muestra que muy probablemente nuestro carácter hubiese cedido, siendo nosotros también capaces de cometer atrocidades. Estas mismas atrocidades, cometidas bajo la justificación de un sufrimiento previo, serán la parte más difícil de eliminar de cualquier trauma. El deshonrar el cadáver de un enemigo ya abatido, ejecutar a sangre fría a un prisionero rendido o asesinar a cualquier inocente al hacerlo culpable de nuestra desgracia, solo logrará fijar el trauma en el individuo, haciendo que prácticamente sea imposible el deshacerse de él después. En la Ilíada, Aquiles puede llorar profusamente la muerte de Patroclo. En cualquier sociedad, los fuertes y poderosos pueden compartir su dolor con el resto. El reconocimiento póstumo a los muertos aplaca el dolor que sienten sus seres queridos. Esto es algo que no se concede a los soldados de a pie cuando muere, en acto de servicio, su compañero más querido. El luto interrumpido o falta de ceremonia sobre alguien querido crea una herida difícil de sanar. En la antigüedad, a los esclavos se les impedía exteriorizar su dolor, con la excepción de aquellos momentos en los que debían solidarizarse con el dolor de los amos. En la actualidad, esto es algo todavía visible en ciertos países. Homero en su relato cuenta que aun siendo enemigos, las partes se respetaban, sin por ello tener el menor rasgo de piedad con el contrario. El comportamiento de Aquiles con el cadáver de Héctor es totalmente censurable dentro de la cultura clásica griega. La deshumanización del enemigo, apelando a creencias religiosas, nacionalistas o racistas, es el camino más corto a la brutalidad, no incrementando esto el rendimiento militar de ningún ejército. Sin embargo, este odio y desprecio al enemigo es algo que siempre se infunde a la tropa, aun no apareciendo en ningún momento en la Ilíada. Al final, si un pobre chaval se vuelve un monstruo en Vietnam, será él mismo quien sufra las consecuencias si logra volver con vida a Minnesota o a Iowa. Devolverle el honor al enemigo es parte fundamental de la recuperación del trauma, y todavía más cuando se han cometido hechos atroces con los cadáveres. La pregunta que se repite en una y otra vez los veteranos es ¿por qué no puedo volver a ser la persona que era? El principal problema es que es casi imposible restablecer la confianza en las instituciones o en otras personas, y esto vuelve prácticamente imposible la vida en sociedad. ¿Podemos eliminar los síntomas? Según el autor, no se sabe cuánta recuperación se puede esperar de cada caso. El objetivo será restituir a la persona aquellas áreas de la vida que la hacen gratificante. Las ideas de sobriedad, seguridad y el cuidado personal deben de reinstaurarse en el sujeto, permitiéndole así la vida en sociedad. Algo en lo que se hace especial hincapié en el libro es en la creación de una narrativa propia de cada soldado. El trauma hace saltar por los aires la cohesión de la conciencia y cuando un superviviente elabora un relato que agrupa lo sucedido con las emociones y sensaciones físicas experimentadas, el sujeto está recomponiendo su propia conciencia sobre el trauma. Una vez creado este relato, muchos síntomas remitirán, especialmente los más intrusivos, aquellas reacciones totalmente disociadas del momento presente real, aquellos comportamientos antisociales que tienen su base en el trauma. Hay aquí un punto muy importante. La narrativa tiene un impacto positivo sobre los cambios en la personalidad cuando el superviviente encuentra una audiencia en la que confía, a la que puede contar la historia tal y como fue y que no hará juicios sobre lo sucedido. Esto es algo muy difícil de lograr cuando quien porta el trauma también ha perpetrado actos infames. En el trauma de la experiencia prolongada al combate, tenemos que el perpetrador nunca abandona a la víctima, puesto que es él mismo. Víctima y perpetrador no pueden llegar a un acuerdo, puesto que una identidad rechaza a la otra, y ambas están dentro de la misma persona, condenándose esta por tanto a una existencia en soledad. Por último, el autor menciona que no se debería tratar la guerra como un proceso industrial. Todo apunta a que el Vietnam se planificó buscando la eficiencia, resolver un problema militar aplicando mucho de lo aprendido en la industria. Al final, y como resumen a las conclusiones, no salirse del marco moral establecido sería la mejor prevención para que el trauma de producirse fuese tratable tiempo después. No deshumanizar al enemigo, no deshonrar los cadáveres,
no comportarse como monstruos dentro y fuera del campo de batalla. No aminoraría los resultados militares obtenidos, pero sí aliviaría la cantidad y dimensión de los traumas en los soldados. Dicho todo esto, si estás buscando una lectura ligera para el verano, ya os adelanto que esta no es la mejor opción. Solo recomendaría la compra y lectura del libro a aquellos que tuviesen un especial interés en el tema del estrés postraumático en soldados. Lo de mezclar la Ilíada con testimonios reales de soldados muchas veces queda bastante forzado. Como siempre, y aún así, os dejo los enlaces para Amazon en la descripción y nos vemos en el siguiente resumen.